24 horas con Liz Valareso. Aquí empezamos. Por el Día del Trabajo, diferentes gremios marcharon por varias calles de Quito exigiendo que se cumplan sus derechos laborales. El contacto es a esta hora con Stephanie Paz. Ella está en la Plaza San Francisco para ampliarnos los detalles. Hola, Stephanie. Así es, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Alrededor de las 11:30 empezó a llegar esta movilización que salió desde la Caja del Seguro, tomó por la avenida 10 de agosto y ustedes pueden observar el panorama a esta hora. Dos grupos musicales se han presentado, queda ya muy poca gente. Hace pocos minutos llegó también una agrupación muy pequeña, ya la última que estaba como parte de esta movilización, y a esta hora se permitió ya el paso vehicular por esta zona. Según datos de la Policía Nacional, en esta movilización participaron alrededor de 11,000 personas. Nosotros pudimos registrar más temprano cómo se desarrolló esta marcha que recorrió por varias calles del centro histórico de Quito. Después de la 10 de agosto tomó la calle Guayaquil y subió por la calle Bolívar. Además, por lo menos 30 organizaciones estuvieron presentes, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, también la Federación de Trabajadores Municipales, la Federación de Jubilados, de estudiantes universitarios, entre otros sectores. Escuchemos también lo que dijo la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, Marcela Arellano. Así es, lamentablemente nuestro país está experimentando una situación que no hemos experimentado en momentos atrás. La violencia común y organizada se ha tomado el país, se ha tomado desde la institucionalidad estatal porque se ha recibido denuncias de narcogenerales. Observamos que los jueces liberan a los corruptos, liberan a las personas que han sido ubicadas como delincuentes. Entonces, para nosotros, lograr democracia, lograr estabilidad, lograr recomposición económica, empleo digno, implica también un país sin delincuencia, un país que meta a la cárcel a los corruptos y que meta a la cárcel a los delincuentes. Los pedidos de los trabajadores se enfocaron específicamente en el derecho al trabajo, a la seguridad, a ciertas reformas también en el gobierno y a ciertos cambios de normativa. Escuchemos lo que dijeron algunos de ellos. Estamos aquí 1 de mayo en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de todas las personas que dependen de nuestro trabajo, de nuestras familias, para que no les falte su pan diario en las mesas. Estamos luchando por nuestros derechos, que se derogue un decreto que nos impide el alza de sueldos para nosotros como servidores públicos. Conocemos también que cierto grupo de manifestantes se desvió hasta la Plaza de Santo Domingo, que queda más o menos a unas 3 cuadras de la Plaza de San Francisco. Sin embargo, según información de la Policía Nacional, al poco tiempo los manifestantes se dispersaron. Asimismo, es importante informar que el Palacio de Carondelet en el centro histórico de Quito permaneció resguardado por miembros de la Policía Nacional y la Plaza Grande fue vallada también por parte del municipio de Quito. Esa es la información que les tenemos a esta hora desde la Plaza de San Francisco, lugar en donde se concentró la mayor parte de personas de las movilizaciones, de las distintas organizaciones que participaron en la movilización aquí en la capital durante este 1 de mayo. Cuando son las 13 horas con 5 minutos, regreso contigo, Liz Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steffi. Gracias por ese reporte contándonos cómo ha transcurrido la jornada en Quito en este 1 de mayo, Día del Trabajo. En Guayaquil también se realizaron marchas a propósito del Día del Trabajador. Cientos de personas participaron de las movilizaciones en las que se exigió que se respeten derechos laborales. Además, se rechazó la ola de violencia y se pidió seguridad. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles. Hola, Luis. Así es como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la avenida 9 de octubre, en el centro de Guayaquil. Informarles que sí, fueron 2 las movilizaciones que se realizaron esta mañana en Guayaquil a propósito del Día del Trabajador. Ambas partieron desde el sur y llegaron al centro de la urbe. Una de estas encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores, que llegó hasta acá, a esta tarima diagonal a la Plaza Rocafuerte. En esta movilización se pidió por derechos laborales, pero también por seguridad. Les tenemos un reportaje, veamos.
Fueron dos las marchas que este lunes 1 de mayo se realizaron en Guayaquil a propósito del Día del Trabajador. Desde las calles Eloy Alfaro y General Gómez en el sur, partió la movilización organizada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La intención, reivindicar los derechos laborales. Acudieron cientos de personas de diferentes gremios, como del Seguro Social Campesino, trabajadores de la Seguridad Social, servidores públicos, municipales, jubilados y más. De blanco y con banderas avanzaron por el Malecón y la 9 de octubre, hasta llegar a la Plaza Rocafuerte, donde se instaló una tarima. Allí mostraron respaldo a la reforma al Código de Trabajo que se trata en la Asamblea Nacional, pues aseguran que hay derechos que aún no se respetan en el país. Con trabajadores y dirigentes despedidos por sindicalizarse, el acoso laboral, el no tener la fuerza coercitiva del Ministerio de Trabajo para defender a los trabajadores. No consiguen trabajo y pasa a ocupar la fila del desempleo. Y por supuesto exigieron seguridad. Ante la ola de violencia, rechazaron el asesinato de trabajadores de todos los sectores que han sido amenazados por vacunadores. A nuestros compañeros los están vacunando. Hay el flagelo de la delincuencia y de alguna manera la delincuencia organizada ha recaído en todos los sectores populares y por eso necesitamos decirle a los políticos que en vez de estar discutiendo un juicio político innecesario, se dediquen a trabajar por el país y darle respuesta a los ecuatorianos. A la par, el Frente Popular encabezó otra marcha que también partió desde el sur de Guayaquil y llegó al centro de la urbe. Allí participaron el Frente Unitario de Trabajadores FUT, educadores, trabajadores de Guayas y más gremios. A pie avanzaron cientos de personas que llegaron hasta el Parque Centenario, donde los dirigentes exigieron que se atiendan necesidades urgentes. Porque estamos cansados de la inseguridad, de la falta de empleo, de dónde está llegando este país. De esta manera, en su día, los gremios de trabajadores exigieron a las autoridades que se respeten los derechos por los que han luchado cada año. Indicarles finalmente que a esta hora permanecen algunas vías cerradas al tránsito vehicular y se espera que en los próximos minutos vuelvan a abrirse al tránsito para que todo fluya con normalidad. Es la información y lo que se ha dado durante esta jornada de 1 de mayo, Día del Trabajador. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por esa información. A tener presente que entonces en este punto del centro de Guayaquil todavía las calles se encuentran cerradas. Y para ciertos ecuatorianos este 1 de mayo no es sinónimo de descanso, sino de ardua labor. Agentes de tránsito, vendedores de jugos y hasta músicos salieron a las principales calles de la ciudad para cumplir con sus actividades diarias y hacer honor al Día del Trabajador. Agentes de tránsito, rescatistas y hasta vendedores de jugos y músicos salieron a las calles de Guayaquil en honor al 1 de mayo. Para ellos, trabajar en esta fecha no es un sacrificio, sino un privilegio. Y es que la ciudadanía los necesita, aseguran. En plena Chimborazo y Cuenca se encuentra Mr. Master Palma Chillambo, esmeraldeño que lleva 43 años en la venta de jugos de coco. Este personaje guayaquileño ha educado a sus hijos gracias a este oficio. Y para él, el 1 de mayo no es sinónimo de descanso, recalca. Entonces yo no puedo parar, yo tengo que trabajar. Ahora, ¿cuándo más el Día del Trabajador? Tengo que realmente cumplir con esa palabra, dice el Día del Trabajador. Mi jornada empieza desde las 4 de la mañana que me levanto, me aseo, me cambio y vengo a mi lugar donde tengo mi material a preparar mi jugo de las 4 de la mañana. Mr. Master Palma suele vender de 2 a 3 baldes de jugo de coco a diario. Y es que sus jugos son tan aclamados que hasta tiene clientes de la sierra ecuatoriana. Yo soy la tacungueña y me han comentado que los mejores cocos están acá. El secreto es, primero, hacer las cosas con amor. Segundo, hacerlas con conciencia. Y la materia prima es el coco. A unas cuadras de Mr. Master Palma, para ser exactos, en los exteriores del Parque Seminario se encontraba Luis Bonoso, un músico con 10 años de trayectoria en el saxofón. Para Luis no existe feriado, y es que dice que la música siempre es buena opción para poder disfrutar de los días de asueto. Yo tengo una jornada indefinida, no hay horarios fijos, pero en promedio tipo 8 o 9 de la mañana ya estoy aquí en el centro, hasta a veces 7, 8, 9 de la noche. Sí, siempre recorro diferentes lugares como el Parque de las Iguanas. En promedio casi unos 10 años tocando en la calle y viviendo de esta forma. En promedio quizás entre unos 10 a 20 dólares más o menos diarios. Y quienes también salieron a cumplir con sus obligaciones este 1 de mayo fueron los agentes de tránsito y rescatistas. Para ellos, su mejor recompensa es ayudar a la ciudadanía y ser referentes para los más pequeños de su familia. No es una responsabilidad, es un gusto trabajar aquí todos los días. Aun cuando el desempleo ha disminuido en el primer trimestre del 2023, la informalidad aumentó. Así lo revela la última encuesta del INEC.
Desde el sector empleador se asegura que aún no se han podido recuperar 200.000 de los 600.000 empleos adecuados que se perdieron durante la etapa crítica de la pandemia. Se trata de una disminución estadísticamente significativa. El desempleo, que en el primer trimestre de 2022 se ubicaba en el 5%, al término de ese mismo lapso, pero en 2023, pasó a ubicarse en el 3,8%. Es decir, los desempleados en Ecuador pasaron de ser 424.000 a 324.000 en un año. Lorena Moreno, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, asegura que no es la única variable que muestra una reducción en la más reciente encuesta. Y la disminución en relación al subempleo es de 3.3 puntos porcentuales. Hay menos personas con esta condición específica, que es que ganan o perciben por su ingreso laboral un ingreso menor al salario básico, o que trabajan menos de las 40 horas legales, a pesar de que quisieran trabajar más de lo que trabajan, ¿no? Pese a esto, el empleo adecuado, entendido como aquel que demanda al menos 40 horas semanales y por el que se percibe por lo menos el salario básico, se mantiene estable. Pues aun cuando ha pasado del 32,9% al 34,9%, se trata de una diferencia que no es estadísticamente significativa. Se mantiene estadísticamente igual. El empleo en general también. El no remunerado, otro de los indicadores que nosotros revisamos, también se mantiene. Pero hay una cifra que llama la atención. El 42,5% de las plazas de empleo se ubican en el sector formal, mientras que el 53,5% en el informal. Un dato importante para el análisis, dice Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El principal desafío es incrementar la cantidad de empleos en nuestro país y mejorar la calidad de empleos. El empleo adecuado todavía no llega a los niveles de prepandemia. En cifras redondas, el sector empresarial sostiene que aún no se han logrado recuperar 200.000 de los 600.000 empleos adecuados que se perdieron durante la pandemia. De ahí que se insiste en la necesidad de una reforma laboral, en un contexto que se sabe agitado en lo político. El principal paso es darlo entre los principales actores. Es decir, que entre trabajadores y entre empleadores podamos ponernos de acuerdo, donde ambos tengamos que ceder, pero por el bien del país, por el bien del crecimiento económico, por el bien de la generación de empleos, podamos llegar a un acuerdo que la clase política no se pueda negar. Otro de los datos que arroja esta encuesta es que de quienes sí tienen empleo, el 47,7% lo tiene en el sector privado, el 7,7% en el sector público y el 44,5% de forma independiente. Estamos de regreso con más. La elección del nuevo coordinador nacional de Pachacutic acentúa las diferencias a la interna de este movimiento político. Varios legisladores consideran que la elección de Guillermo Churuchumbi aún no estaría en firme. Que se declare la nulidad de los resultados electorales y que se repita el proceso es el pedido que por escrito ha hecho Cecilia Velázquez, candidata a la Coordinación Nacional de Pachacutic, ante el Tribunal Electoral del movimiento. Y hasta que aquello no se resuelva, Mario Ruiz y Patricia Sánchez, asambleístas de ese movimiento político, consideran que la elección de Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic aún no está en firme. No podemos todavía hablar de resultados definitivos, puesto que hay una impugnación en marcha y no sabemos del resultado de esa impugnación. Una vez que eso se cumpla en forma legal, nosotros pues seguiremos trabajando con el coordinador o coordinadora que quede, ¿no? Velázquez denuncia que se verificó que los adherentes inicialmente habilitados y que constaban en el registro electoral, al momento de ejercer el voto no constaban en los registros electorales, vulnerando su derecho al sufragio. Denuncia además que se permitió la intromisión autoritaria y constante de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien dice solicitó la alteración del registro electoral en 6 provincias y que además dio indicaciones a las juntas receptoras del voto para que recepten la votación a otras personas. Se trató de un proceso accidentado con mensajes contradictorios, pues mientras Pachacutic aseguraba que el proceso se había suspendido ante la falta de garantías
y que se darían nuevas fechas. La CONAIE posesionaba simbólicamente a Guillermo Churuchumbi como ganador de la contienda. El proceso de elecciones fue bastante, ¿cómo les digo? No fue regular en todo caso, fue bastante accidentado por muchas ocasiones. Tiene que haber sido llevada de una forma más ordenada, sin intervención de ningún tipo y sin autoritarismos de ningún tipo. Un episodio que agrava las diferencias al interior del movimiento, reconocen ambos legisladores. Las infiltraciones del movimiento Pachacutic vienen desde fuera. Y vienen desde fuera ya sea por aquellos sectores como el correísmo que necesitan de la corriente política del Pachacutic para consolidarse como una fuerza política de izquierda. Lo que quieren es destruir el movimiento Pachacutic, debilitar al movimiento Pachacutic, porque saben perfectamente que es la única fuerza política que podrá enfrentarlos en el 2025. Diferencias también agravadas en el contexto del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, aseguran, insistiendo que mientras no se resuelva la impugnación que se ha presentado, no se puede decir que el proceso de elección del nuevo coordinador de Pachacutic terminó. Revisamos otros temas. Un bus de transporte interprovincial cayó al Río Blanco luego de perder pista. Sucedió a la altura del kilómetro 166 de la vía Calacalila-Independencia. No se registraron fallecidos producto de este accidente. El accidente se registró en las primeras horas del 1 de mayo en el kilómetro 166 de la vía Calacalila-Independencia, sector donde hace más de un mes cayó el puente carrozable sobre el Río Blanco a causa de la temporada invernal. El bus con 17 personas cubría la ruta Esmeraldas-Manta. Al tomar un desvío terminó parcialmente sumergido. Veníamos bien y el bypass me confunde. Me confunden el bypass y cojo camino equivocado. Entonces cuando comienzo a bajar la loma, ya veo que está el muro de tierra y ya al accionar el freno ya no me cogió el freno. Habitantes de sectores aledaños rápidamente colaboraron con el rescate por agua de las personas atrapadas en la carrocería del pesado bus, que antes de su caída se quedó anclado en una roca. Nos tocó venir a todita a rescatarles, sacamos a una niña, primerito una niñita, al chofer y el resto de las otras canoitas también que vinieron a colaborar. Se le puso en buen recaudo, se le hizo atender por medio de los señores paramédicos del hospital. En la cual ya le hicieron una revisión, solamente son laceraciones, golpes, o sea, hematomas y... La rapidez con la que pasajeros actuaron fue clave para evitar que alguien falleciera. A pesar de los golpes, formaron un frente de rescate para sacar a todos. Tratar de mantener la calma en ese momento de desesperación, porque creíamos que el bus se iba a llenar de agua. Habitantes del sector han hecho manifestaciones para pedir que se construya el nuevo puente y han pedido se señalice la vía. Sin embargo, estas son solicitudes que hasta el momento no han sido atendidas. Más de 1.800 eventos peligrosos se han presentado en todo el país a causa de las fuertes lluvias. Las provincias con mayor afectación son Guayas, Imbabura y Chimborazo. Momentos de angustia vivieron la tarde de este domingo los habitantes de la comuna Casas Viejas en el kilómetro 22 de Vía La Costa. La fuerte lluvia destruyó la avenida La Moraleja. La corriente se llevó una parte de la calzada, por lo que moradores y vehículos se quedaron sin poder cruzar. En este punto el río Aneta se desbordó y el agua ingresó a las viviendas. 40 bomberos y 7 camiones llegaron al punto para atender la emergencia. No tenemos, estamos sin luz. No tenemos cómo pasen los señores tanqueros para que nos prueben el agua potable. La mercadería hay que sacarla exactamente, la producción se queda paralizada lo que es la mano de obra y se queda paralizada toda la producción. Hemos parado todo, no hay agua, no hay luz, estamos totalmente incomunicados. En Manabí, así está el río Paján. Las últimas lluvias hicieron que el caudal aumente. La vía Paján-Guale está en malas condiciones, lo que mantiene en zozobra a los habitantes del sector. Según el último informe de la Secretaría de Riesgos, desde el pasado 1 de enero hasta la fecha, se han presentado poco más de 1.800 eventos peligrosos en todo el país a causa de las fuertes lluvias. Las provincias con mayores afectaciones son Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Bolívar, Imbabura, Pichincha y Chimborazo. Hasta el momento se contabilizan 33 personas fallecidas y más de 76.000 afectadas. Según los pronósticos del clima, las fuertes lluvias continuarán en los próximos días.
Santa Lucía, Palestina y Balsar son algunos de los cantones del Guayas en alerta luego de conocerse que SELEC abrirá más las compuertas en el embalse Daule Peripa tras el aumento del caudal. Vía comunicado oficial, la Corporación Eléctrica lo confirmó. Debido al alto ingreso de caudales en el embalse Daule Peripa en las últimas 24 horas, se mantendrá el protocolo de seguridad de la presa. Esto es la apertura de compuertas en 1 metro. Recomendamos que se sigan tomando medidas de contingencia y estar atentos a los cambios en las condiciones del río aguas abajo, con el posible incremento de las precipitaciones. Es decir, nuevas inundaciones para cantones como Balsar, Colime, Salitre, Palestina y Santa Lucía, hasta ahora afectados por la estación invernal y precisamente en la zona de incidencia de este embalse. Nos han dicho que a partir del día martes van a abrir de nuevo la represa a 1,50 m aproximadamente o más. Es decir, no salimos de la inundación actual y vamos a seguir inundándonos mucho más todavía. Estamos hablando del 90% inundado. Santa Lucía, declarada en emergencia, ha perdido cerca de 8.500 hectáreas de cultivos según el municipio y registra hasta ahora 7.000 personas damnificadas. Las enfermedades invernales también han afectado a sus pobladores. Tampoco voy a ser una persona que estoy en contra de que la represa se caiga, se vaya, pero también veamos el lado humano de la ciudadanía, lo que está pasando. Pérdidas. Palestina, otro cantón declarado en emergencia, comparte la misma preocupación. El agua sigue represada en la zona urbana y rural en un 40%. Y aunque algunas familias ya habían vuelto a sus casas, ante este nuevo anuncio se analizan nuevas medidas. Nosotros no contamos con un centro médico tanto en el día como en la noche. Solo tenemos en el día y en la noche, bueno, pues sabrá Dios a dónde llevamos a nuestros familiares que caen enfermos. Fuentes de la Secretaría de Gestión de Riesgos señalaron que la descarga se realizaría el 2 de mayo. La Fiscalía inició un proceso en contra del ex juez de Manabí, Simón García Tello, quien le otorgó la libertad a Daniel Salcedo. En tanto que el destituido magistrado Bani Molina, quien en cambio le otorgó un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, irá a juicio el próximo 5 de mayo. Simón García Tello, el juez de Paján, que en diciembre pasado le concedió la libertad a Daniel Salcedo Bonilla, ahora es procesado por la Fiscalía. Recientemente fue sometido a una audiencia de formulación de cargo sustentada en la sentencia por negligencia que fue emitida por el Consejo de la Judicatura para cesarlo de su cargo. Al ex magistrado se lo investiga por su presunta participación en el delito de prevaricato, por las inconsistencias detectadas en algunos de sus fallos. Por ahora, Simón García Tello tiene medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. También prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal durará 90 días. Por otro lado, el destituido juez de Portoviejo, Bani Molina, quien le otorgó un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, deberá enfrentar una audiencia pública de juzgamiento el próximo 5 de mayo en la Corte Provincial de Manabí. A él se le sigue un juicio por usurpación y simulación de funciones públicas. La Fiscalía lo procesó en agosto del año anterior por una denuncia del Consejo de la Judicatura en la que se señala que el ahora ex magistrado emitió 3 órdenes de excarcelación para 3 privados de libertad, entre ellos Glass, cuando su jurisdicción ya estaba suspendida, y que fue destituido por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones. Molina fue detenido el 10 de agosto y desde ese entonces se encuentra en arresto domiciliario y con grillete electrónico. Incluso tiene otro llamado a juicio por prevaricato en un caso que data de 2018. Y precisamente por el mal accionar de jueces como Simón García Tello y Bani Molina, es que la Corte Constitucional actualmente revisa el uso del habeas corpus, tomando como caso de estudio los otorgados a Glass y Salcedo, y también una acción de protección a favor del narcotraficante Leandro Norero. La Corte considera que esas sentencias podrían significar una desnaturalización de las garantías y convertirse en un abuso del derecho. Otro violento fin de semana se vivió en Guayaquil. Algunas balaceras, sicariatos y hasta el hallazgo de piezas humanas se registraron en el puerto principal. El hecho que más alarmó a la población fue la masacre de 10 personas que se habían reunido en un taller del suburbio. Ahí está Luisa María Heredia con la información. Hola, Luisa.
¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. El desconcierto, la conmoción y sobre todo el temor se mantiene en la 14 y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil, donde a esta hora nosotros nos encontramos. Los moradores del sector no quieren hablar de lo que ocurrió aquí la noche del sábado, en pleno estado de excepción. Una verdadera masacre. Sujetos armados dispararon contra la humanidad y un grupo de personas que estaban reunidas en un taller. 8 murieron de contado, tras 2 de camino al hospital. Además, hay 3 heridos que actualmente reciben atención médica en una clínica privada del norte de la ciudad, entre ellos una mujer de quien se dice habría perdido un brazo y también una niña de 5 años que deberá ser intervenida quirúrgicamente para retirarle unas esquirlas, pero que se encontraría estable. Y el motivo detrás de todo esto, según la Policía Nacional, es la lucha entre bandas del crimen organizado por el territorio para el microtráfico y otros delitos conexos. ¿Se ha dado ya con el paradero de los responsables? Se lo contamos en la siguiente nota, veamos. Ha pasado 2 días desde que estas crudas imágenes, captadas tras la balacera que cerca de las 21 horas del sábado terminó en un asesinato múltiple en las calles Gómez Rendón y la 14, suburbio de Guayaquil, aumentaron el terror de los ciudadanos azotados por una ola de criminalidad sin precedentes. Y aún la autoridad no ha informado sobre la detención de los responsables. Vía Twitter, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la mañana del domingo que se realizan operativos de ubicación de los presuntos causantes del ataque, que según la Policía Nacional serían los integrantes de una de las bandas del crimen organizado que operan en la ciudad y que se dedica principalmente al microtráfico. De hecho, se presume que el ataque tendría relación con la disputa de poder por el tráfico de drogas. Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados por el poder, por el territorio, por apropiarse de las diferentes actividades ilícitas que hacen los grupos delincuenciales organizados. Según el testimonio de varios moradores de la zona, los implicados en la balacera, que serían por lo menos 3 hombres, llegaron al sitio en una camioneta a toda velocidad. Se ubicaron en puntos estratégicos y empezaron a disparar con armas largas. El vehículo era como una Blazer negra, 5 puertas, totalmente negra, sin placa. Se parqueó justamente casi en toda la Gómez Rendón y la 14. Una vez cometido lo que ellos quisieron hacer, que es acribillar a la gente que estaba ahí, por ahí mismo bajaron por la 14, como quien dice, rumbo hacia el sur. En escena se encontraron alrededor de 90 indicios balísticos de distinto calibre. Los fallecidos fueron Freddy Richard Navarrete Silva, Álvaro Pomecho Parrales Rodríguez, Eduardo Julio Salazar Tircio, Daniel de Jesús Macías Zambrano, Víctor Alfonso Lavalle en Tircio, Lorenzo Gilberto Lavalle en Tircio, Jimmy Vicente Sigüenza Aguilar, Dani Enrique Carrera Bonilla y 2 sujetos más que aún no han sido identificados. En el sistema de la función judicial, 5 de las víctimas mortales registran antecedentes penales. Freddy Navarrete por tenencia ilegal de armas y receptación y Daniel Macías, Víctor Lavalle, Lorenzo Lavalle y Jimmy Sigüenza por robo. Haciendo un análisis de las personas que se encuentran fallecidas, se dedicarían al tráfico de drogas, al expendio, también a las amenazas, también al robo de carros. Y no fueron esos 2 eventos relacionados los únicos hechos violentos que se registraron en Guayaquil el fin de semana. 3 hombres fueron asesinados en la 36 y Oriente, también en el suroeste. Esto se dio minutos después de la masacre. Individuos que llegaron en un vehículo gris atacaron a algunas personas que estaban caminando por las inmediaciones. Una de las víctimas quedó tendida al pie de un árbol en los exteriores de un predio. Por ahora la policía continúa con las diligencias para validar que los restos humanos encontrados en los 2 puntos pertenecen a una misma persona o pueden ser también varias víctimas. Las piezas fueron llevadas a la morgue de la Policía Judicial a fin de continuar con las pericias y los análisis forenses. Esa es la información a esta hora, Liz, desde acá, el suburbio de Guayaquil. Tú continúas en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese informe. La desconfianza en las instituciones del Estado frente al incremento de la delincuencia hace que comunidades busquen aplicar justicia por mano propia. Especialistas advierten sobre los riesgos que esto conlleva en lo penal y en lo social. Ladrón y extorsionador capturado será quemado. Advierte el cartel que un grupo de ciudadanos colgó a la entrada de Moraspungo, provincia de Cotopaxi. Un mensaje que se repite. Ladrón y vacunador será quemado. También advierten los pobladores de una zona rural de Carchi. ¿Pero qué dicen de nosotros como sociedad estas advertencias? El sociólogo Carlos Tutibén es claro, que el pacto de no agresión que existe entre ciudadanos se va resquebrajando. Entonces, ante la impotencia y la rabia que eso produce, porque eso libera pulsiones agresivas, lo que le queda a estas poblaciones es, y ahí es lo que se suele conocer como tomarse la justicia por sus propias manos. Una justicia que no es una justicia en términos civilizatorios, porque esa le está fallando.
Y ahí viene lo que estamos viendo de una manera preocupante, pero explicable, no necesariamente justificable, pero explicable por la situación en la que estamos viviendo en el Ecuador. Es la falta de confianza en las instituciones del Estado, fuerza pública y justicia incluidas, la que ha hecho que poblados enteros se organicen para tomar, entre comillas, justicia por mano propia. Y entre el hartazgo, la desesperación e incluso el miedo, abundan videos en redes sociales de comunidades linchando delincuentes. Acciones que reciben aplausos en ocasiones, pero que no dejan de ser delitos también. Así lo advierte el penalista Christopher Gallegos, quien cree que es importante distinguir la defensa propia del ajusticiamiento. Si en esa defensa lesiona o mata al agresor, pues bueno, esa conducta está como su propio nombre lo indica, está justificada. Consecuentemente, no hay punibilidad frente a ese acto. Pero hay que entender o hay que diferenciar lo que sería una legítima defensa, es decir, yo defendiéndome de un delincuente, de un agresor, de un atacante, a las respuestas colectivas que está dando la ciudadanía. Ese tipo de comportamientos necesariamente van a derivar a la Fiscalía General del Estado y los responsables van a ser necesariamente investigados, eventualmente procesados y probablemente condenados, como el caso de Pozorja, por ejemplo. El 16 de octubre de 2018, una turba enardecida en Pozorja asesinó a 3 personas señaladas como presuntos secuestradores. Al año siguiente, 11 personas fueron sentenciadas, 7 de ellas a 34 años de prisión por asesinato en calidad de autores. Los demás a 17 años de reclusión. Ambos especialistas aseguran que es importante que el Estado logre recuperar la confianza de la población. La solución pasa por una acción de carácter más bien estratégico, pero sobre todo de carácter holístico, integral, en donde todas las funciones del Estado, los poderes del Estado, se cohesionen para generar políticas públicas integrales. Y si ahí usted está viendo que cualquiera se pasa la cola, que cualquiera coima, que cualquiera hace trampa en los impuestos y que cualquiera hace X delito que sea pequeño y no hay consecuencias, eso lastimosamente se va a contagiar. Y es que si aquello no se logra, advierten, los ajusticiamientos colectivos seguirán replicándose, caminando en sentido contrario a la construcción de un Estado de Derecho. Gracias por continuar en nuestra compañía. Las remesas alcanzaron la cifra récord de más de 4.700 millones de dólares durante el 2022, según el Banco Central. Este monto, que representa la 7ª parte del presupuesto general del Estado, suple la falta de empleo y ayuda a cubrir las necesidades de los hogares ecuatorianos. Un reporte publicado por el Banco Central del Ecuador revela que las remesas que llegaron al país desde el exterior durante el 2022 superaron los 4.740 millones de dólares, una cifra récord, 9% mayor a la registrada en el 2021, que representa poco más del 4% del Producto Interno Bruto. En contexto, 17.000 millones de dólares se recauda por impuestos, la principal fuente de ingresos para la economía ecuatoriana. 10.000 millones de dólares representan las exportaciones petroleras de Ecuador en el año 2022 y 4.700 millones de dólares las remesas. Son las 3 principales fuentes de ingresos de la economía ecuatoriana. Andrés Albuja, analista y consultor económico internacional, considera que aquellos montos que constantemente envían los migrantes a su familia son un aporte importante para el sustento de la dolarización. De hecho, Ecuador es el país de América del Sur en que las remesas tienen mayor peso en la economía. Es un peso importante que podríamos ponerle equivalencia de lo que recaudamos de impuestos de IVA. Las remesas representa aproximadamente la 7ª parte del presupuesto general del Estado. Que es una inyección de capital para la economía local, acota Hanso Ledispa, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Pues suple lo que por la falta de empleo no perciben muchas familias o en otros casos mejora su capacidad adquisitiva. Estos recursos ayudan a sostener ese faltante de liquidez que hay en los hogares, entonces ayuda al consumo interno. Soledispa atribuye el incremento de las remesas principalmente a la recuperación económica de Estados Unidos, que es desde donde se
envía el 70% del monto total de remesas. Hay muchos ecuatorianos que se encuentran trabajando en ese país y también nos favorece que es una economía dolarizada igual que la nuestra. En los envíos que se hacen desde España e Italia, en cambio, se evidencia una disminución del 14 y 10% respectivamente en el 2022. Recordemos que el efecto post-COVID fue de desaceleración en ciertas economías como las europeas, se han visto golpeadas también. Cabe mencionar que el dinero que llega a Ecuador enviado por los migrantes es un monto superior al de la inversión extranjera directa. En promedio, en los últimos años apenas ha llegado a los 1.000 millones. Entonces esto es 4 veces más que la inversión extranjera, solo para hacernos una idea. La tendencia para el 2023, coinciden los expertos, es que el aumento de las remesas se mantenga. Varios puertos ecuatorianos registraron un incremento en la movilización de carga en los últimos 2 años. Por los puertos del país se transportaron más de 730.000 contenedores solo en el 2022, tanto para exportación como importación. Atrás quedaron los meses en que los puertos del mundo se paralizaron a causa de las restricciones de COVID-19. 3 años después de la pandemia, aún las secuelas se mantienen, pero el camino hacia la recuperación se allana cada vez más. Según cifras de la Subsecretaría de Puertos, en las 10 terminales portuarias que tiene Ecuador, se registra un aumento en el movimiento de carga, o en otras palabras, hay más trabajo porque ingresa y sale más mercadería. En cuanto a la carga contenerizada, en 2020 se movilizaron poco más de 2.290.000 TEUs. En 2021, 2.120.000. Y en 2022 subió a 2.487.000. Es decir, existe un crecimiento y eso es muy importante para el país, porque acuérdese que el Ecuador es un país esencialmente marítimo que nos permite realizar tanto nuestro comercio exterior con los países del mundo entero, que son los que realmente nos abastecemos y ellos también se abastecen de nuestros productos. El puerto de Guayaquil, a través de sus terminales públicas y privadas, es el que más carga mueve en todo el país. Aquí llegan vehículos, maquinarias, línea blanca y productos varios. De igual forma sale banano, cacao, entre otros productos. Por el puerto de Esmeraldas sale el aceite de soya. Por el de Providencia, en Sucumbíos, ingresa combustible. Por el puerto de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, se exporta mayormente banano. Y por el puerto de Manta, manejado por Agunza, ingresa el 95% de los autos que se venden en el país. Y creo que también ahora están importando lo que son maquinarias también para el desarrollo del país. Estos son los puertos del Ecuador que realmente están trabajando en ese tema. Justamente la concesión de este puerto está en disputa. Esta semana la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizó supuestas irregularidades en la concesión del puerto. A la sesión convocada no llegaron los acusadores y tras varios informes se desestimaron las denuncias. Como parte de la lucha contra el narcotráfico, a partir del 24 de mayo, todos los puertos del país deberán contar con escáneres de seguridad capaces de revisar toda la mercadería que es enviada al exterior. La Capitanía de Puerto Ayora localizó a 25 pasajeros y 2 tripulantes de una lancha de cabotaje que perdió capacidad de maniobra. La Armada ecuatoriana rescató y puso a buen recaudo a 27 personas que navegaban en una lancha a la deriva. La nave fue interceptada por la lancha hidrográfica Mintaca del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada a 13 millas náuticas al suroeste de la isla Santa Cruz. El municipio de Quito recrea con inteligencia artificial la erupción del volcán Cotopaxi de 1877. Para la realización de este proyecto se investigaron escritos históricos de diferentes autores. El objetivo es capacitar a la población sobre los riesgos frente a un posible evento natural. Fue el 26 de junio de 1877, la última vez que el volcán Cotopaxi erupcionó. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, el municipio de Quito recreó este momento con la finalidad de mostrar visualmente las descripciones históricas y científicas del proceso eruptivo. Amaneció claro y despejado como de costumbre en la estación del verano. De pronto, a las 6:30 de la mañana, sobre el cielo azul se lanzó una altísima columna de humo y ceniza desde el cráter del Cotopaxi que se expandía muy rápidamente. Esta serie que nosotros la denominamos Hablemos Claro,
nos permite tener un acercamiento a la población y contar desde el ámbito histórico, pero también desde las evidencias científicas de las posibles consecuencias que podríamos tener producto de una erupción volcánica del volcán Cotopaxi. Los relatos datan a inicios del año 1877, cuando se podía ver continuamente una nube de vapor y gases sobre el cráter del Cotopaxi. De ahí que el 21 de abril, 2 meses antes de la gran erupción, se observaba explosiones en el cono del Nevado, donde pueden ver a través de una recreación con inteligencia artificial lo que sucedió en el año 1877, que son los registros de Sodiro, el padre Sodiro y Wolf también, que tenían esta información de lo que sucedió en junio de 1877. Entonces, un día antes de la gran erupción, se podía observar al cráter así, con un juego de descargas eléctricas, lo que predecía una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Buscamos en este momento en el que estamos en alerta amarilla que la ciudadanía pueda hacerse una idea de lo que pudiese suceder ahora con mayor gravedad, porque ya hay poblaciones que están o terrenos que están poblados sobre si es que llegase a haber una erupción importante del volcán. En un cortometraje de algo más de 6 minutos, el municipio de Quito evidencia cómo el 26 de junio de 1877 el Cotopaxi entraba en un proceso eruptivo. Es así que a las 10 de la mañana se escucharon unos truenos subterráneos, detonaciones que se escucharon en varias regiones del país. El tema de la caída de ceniza en Quito, que mencionan que por la cantidad de caída de ceniza no se podría ver incluso a la altura de la cara, extendías la mano pero no podías ver tu propia mano. Da cuenta de la cantidad de ceniza que se presentó en estos lugares, pero también del siguiente producto que fue el tema de los lahares, que no solo nacen en el Cotopaxi y que se quedan ahí, sino que llegan incluso después de 18 horas, llegan hacia el Océano Pacífico. El proyecto fue encabezado por Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional de Quito. Aquí se relata cómo en cuestión de minutos se cubría de cenizas y gases volcánicos el cerro del Cotopaxi, convirtiendo a la ciudad completamente de noche, a pesar de que era de día. Menciona que muchas personas que se encontraban en la parte baja, asentados en niveles bajos, suben hacia las partes altas y que evidentemente esto también les permite salvar vida. Sin embargo, hay varios animales, hay infraestructuras que evidentemente se encontraron en el lugar donde se generan los lahares y evidentemente la destrucción. El documental completo lo pueden ver a través de www.volcancotopaxi.es. En esa página interactiva podrán ver mapas de evacuación e instrumentos que le ayudarán a entender los peligros volcánicos y planes de preparación frente a posibles erupciones volcánicas.